con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Es muy fuerte, Carlos, escuchar a Alfonsín todavía hoy, un hombre, una figura que cada día es más grande, más enorme. ¿Por qué tenemos hoy que hablar de Alfonsín, Carlos Pañi? Bueno, es cierto, se cumplieron el domingo 10 años de la muerte de Alfonsín María. Hay toda una discusión acerca de cuál es el papel de los líderes en la historia. Un filósofo escocés muy sagaz reflexionó sobre el tema de las limitaciones, Thomas Carlyle, sobre las limitaciones y las ventajas de explicar la historia como el resultado de la acción de los grandes hombres. Si miramos el tiempo del diario, la vida cotidiana, la política de todos los días, es decisivo quién gobierna, es decisivo quién lidera. Si en cambio miramos la historia en la larga duración, vamos a ver que lo determinante a veces son los cambios de mentalidades, los cambios en la moral, los cambios en los flujos comerciales, en las tecnologías. Todo eso es mucho más importante en el balance final de una historia que el papel de un dirigente, de un político, de un líder. Bueno, Alfonsín es una excepción, como tantas otras a esa regla. Fue fundamental Alfonsín y está identificado con un acontecimiento de primera magnitud para la Argentina, que es el cierre de un ciclo que se había iniciado en los años 30, con el golpe del 30, un gran ciclo de inestabilidad institucional, el golpismo. Alfonsín fue el primer dirigente político que llegó al poder sin proscripción del peronismo, venciendo al peronismo en elecciones libres, difundiendo, instalando una agenda de democratización republicana en la Argentina que obligó al propio peronismo a revisar su historia, a revisar su cultura, a revisar sus métodos. Sería imposible pensar el proceso de renovación del peronismo que iniciaron Cafiero, Grosso, Manzano, de la Sota, sin pensar en el clima de época que llevó adelante, que lideró Alfonsín después de la noche negra de la dictadura militar. Ahora bien, claro, al vencer al peronismo dotó a un sector de la sociedad argentina de un instrumento político del que carecía desde hacía muchísimo tiempo, pero también se encontró con un problema recurrente en la democracia desde el 83 hasta ahora, un problema de estos días también. ¿Cómo se gobierna la Argentina con el peronismo enfrente? ¿Cómo se adquiere gobernabilidad con una fuerza tan poderosa, tan por momentos prepotente para obtener y para lidiar con el poder como el peronismo? Alfonsín imaginó un método, imaginó un sistema, lo imaginó muy temprano, ya en el año 85, 2 años después de haber llegado al gobierno, pensó una reforma constitucional con un dispositivo, una institución, un primer ministro que pudiera hacerse cargo del gobierno si es que en el Congreso dominaba la oposición. Él imaginaba su gobierno, que fue un gobierno muy bloqueado por el peronismo, tuvo más de 13 paros generales, imaginaba un gobierno donde él compartiera el poder con otro que no fuera de su partido y que fuera un primer ministro peronista. Era una idea institucional que suponía el acuerdo, que suponía la negociación, algo a lo que estamos tan poco acostumbrados hoy en esta democracia que se ha radicalizado, donde no hay centro, donde no hay punto de contacto entre un sector y otro, la denominada grieta. Bueno, esta idea del primer ministro que Alfonsín pensó en el 85 terminó plasmándose en la reforma constitucional del 94 que él pactó con Menem
en el Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, que fue tan controvertido, porque era muy controvertida la figura de Menem en ese momento y darle la reelección era como un pecado, respondió a una idea de Alfonsín muy originaria, que era esta de reformar la Constitución para quitarle el poder al presidente y generar una figura de acuerdo, y resolvió también un problema que a Alfonsín lo mortificaba muchísimo, la posibilidad de que alguien se lleve puesta la democracia. Menem quería llegar a la reforma constitucional sin acuerdo después de un plebiscito y que hubiera una reforma constitucional casi hecha solamente por el peronismo. La misma preocupación tuvo Alfonsín en otro hecho de los controvertidos de su historia, que fue la ley de obediencia debida. Fue posterior al levantamiento carapintada de Semana Santa del 87, pero sin embargo, desde la campaña electoral, Alfonsín ya venía predicando que frente a los crímenes atroces de la dictadura había que distinguir a quienes dieron las órdenes y a quienes las tuvieron que ejecutar por obediencia militar. Eso es lo que se trasladó después a esa ley de obediencia debida que también pensó él como una forma de acotar el juicio a los militares, salvando una democracia que estaba muy asediada todavía por el factor militar. El problema militar era un problema acuciante en aquel momento. Los militares acababan de volver a los cuarteles. Había que hacer en aquel momento una política de derechos humanos con ese peligro. Dicho esto, para los que se llenaron la boca después sin ningún tipo de peligro para llevar adelante una agenda de derechos humanos. Y para Alfonsín, desmilitarizar la sociedad era muy importante. Ahora, desmilitarizar la sociedad implicaba eliminar algunos puntos de conflicto, hipótesis de conflicto con los vecinos. Por eso llevó adelante el plebiscito para pacificar definitivamente la relación con Chile por el Beagle y el Mercosur para eliminar cualquier tipo de conflicto, sobre todo con Brasil. Bueno, esto le da a la figura de Alfonsín una dimensión regional que viene también otorgada porque él inauguró un proceso de democratización que después siguió en Uruguay, siguió en Brasil, siguió en Paraguay, terminó finalmente en Chile. Ahora, la figura de Alfonsín, a quien estamos mirando hoy porque se cumplieron 10 años de su muerte, nos mira también a nosotros. Recién, María, escuchábamos el recitado con el que él terminaba sus actos en la campaña del 83, que es la agenda de la Constitución, los propósitos, los objetivos del preámbulo, los objetivos que tuvo esta sociedad cuando se dio la ley fundamental. En esta política de hoy, tan minada por la corrupción, con problemas judiciales tremendos que garantizan no el castigo de la corrupción, sino más bien la impunidad, con tan poca capacidad de acuerdo, con un debate tan empobrecido por la radicalización misma de la democracia, Alfonsín nos debe estar mirando a nosotros con cierta inquietud, con cierta desazón. Más allá de eso, su figura entraña la posibilidad de la esperanza. Alfonsín está identificado con una enfermedad de la que nos curamos. Está identificado con la posibilidad de que nos curemos como sociedad de enfermedades que parecen crónicas. En su caso fue la del golpismo, la del autoritarismo. Por eso recordarlo, aunque sea desde este valle, de un momento no paradigmático, no es una cima de lo que es la historia de nuestra democracia, entraña una esperanza, entraña una ilusión. Bueno, como siempre nos quedamos pensando en Alfonsín, en este caso, Carlos, gracias a que lo trajiste a Telenoche. Alfonsín, que también nos estaría pidiendo consensos, como vos dijiste, nos estaría pidiendo acuerdos y diría, ¿cómo puede ser que fuimos tan atrás, ¿no? Fuimos otra vez a enfrentarnos como siglos atrás, como hace 2 siglos. Sí, en una sociedad que le costó mucho llegar a ese tipo de racionalidad, ¿no? Que es tan sencillo como pensar que el otro que piensa distinto puede tener una pizca de verdad que enriquezca lo que yo estoy pensando. Esa operación que parece tan sencilla